Ya, chicos. Entonces empezamos con la segunda parte ya de lo que es huesos de miembro superior. A ver, vamos aquí. Ya habíamos hablado de, ¿no? Huesos del hombro, escápula, clavícula y huesos del brazo, que vendría a ser el húmero, ¿no? Ahora vamos a hablar de las dos partes que nos faltan, que es huesos del antebrazo, que es radio, ¿no? Radio y cúbito, ¿no? Y también huesos de la mano, como los carpos, los metacarpos y las falanges. Entonces vamos a empezar primero por el cúbito, ¿no? Cúbito, también denominado ulna. Vamos a ver que este hueso es un hueso largo, ¿verdad? Un hueso largo que va a contar con dos epífisis. ¿Qué eran epífisis? Los extremos, ¿verdad? Una epífisis proximal y una epífisis distal. ¿Ya? Vamos a poner acá. Dos epífisis, proximal y distal. Va a contar con tres caras también. Una cara anterior, una cara medial y una cara posterior. Y tres bordes, un borde lateral o también denominado interóseo, porque justamente ahí se inserta lo que es la membrana interósea, un borde anterior y un borde posterior. ¿Ya? Entonces vamos a ver igual cada una de estas. Entonces están viendo acá un cúbito, ¿no? Un cúbito derecho. Estamos viendo la cara, ¿no? La cara anterior, la cara medial. Estamos viendo lo que es el borde anterior, ¿ya? Y el borde lateral, ¿ya? Que justamente ahí se inserta lo que es la membrana interósea, ¿ya? Acuérdense siempre que el cúbito está del lado medial. Si pueden, lo relacionan con el lado de su dedo meñique. Cuando ustedes ven su dedo meñique, si ahorita están viendo su dedo meñique, van a ver que su dedo meñique tiene tres divisiones, ¿verdad? Entonces cuentan, cúbito. Para ahí va el cúbito. Entonces, toda esa línea sigue, toda esa es su parte medial. Entonces, ahí está el cúbito, ¿ya? De ese lado está el cúbito. En cambio, el radio, ¿ya? Se van a su pulgar y van a ver que su pulgar tiene dos divisiones, ¿no? Cuentan radio. Entonces, siguen toda esa línea y esa parte lateral, ahí está el hueso radio, ¿ya? Para que se puedan guiar. Entonces, el cúbito es un hueso medial, ¿ya? Es un hueso medial. Entonces, hasta acá todo normal. Si nosotros volteamos este cúbito, fíjense, este cúbito derecho lo volteamos, estamos acá ya en una vista posterior. Entonces, ¿qué cara vamos a ver acá? La cara posterior. ¿Ya? Cara posterior y partecita de la cara medial. ¿Qué borde tenemos acá? Lo que es el borde lateral o interóseo, ¿ya? Que ustedes ya saben que es para que se inserte la membrana interósea. Y vamos a ver también lo que es el borde posterior, pues, ¿no? El borde posterior. Ahora, si nosotros vemos lo que es ya las partes en sí, ¿no? La epífisis proximal, las partes o las estructuras anatómicas de la epífisis proximal, vamos a ver que se divide en dos, ¿ok? Tenemos una parte que vendría a ser todo esto que es el olecrano, ¿ya? Vamos a ver si lo dibujamos, ¿ya? Todo esto es el olecrano, ¿ya? Olecrano. Y vamos a ver que ese olecrano, por así decirlo, tiene también sus estructuras, pues, ¿no? Por ejemplo, esto es el pico, ¿no? Pico del olecrano. Todo esto de acá, ¿no? Todo eso de aquí, vendría a ser la cavidad sigmoidea mayor, ¿verdad? Y si se dan cuenta, lo que está por arribita, ¿no? Es lo que es la base, ¿ya? Base del olecrano. ¿Ya? Eso es respecto al olecrano. Ahora, vamos a ver que por debajo también tiene lo que se le llama apófisis coronoides, ¿ya? Apófisis coronoides, que vendría a ser todo esto de acá. Apófisis coronoides. Y esa apófisis coronoides también va a presentar lo que es un pico, que está acá, ¿ya? Un pico va a presentar lo que es una cavidad sigmoidea, ¿no?
una cavidad sigmoidea menor, va a tener lo que es un borde medial, ¿ya? Que vendría a estar por acá, un borde medial, y va a tener una tuberosidad cubital, ¿ya? Va a tener una tuberosidad cubital. Y algo que no se ve, no se ve en sí, no se lo pone en la TEO, pero que ven un asterisco acá, que esa vendría a ser una superficie, ¿no? Una superficie triangular, que va a servir para inserción ¿de quién? Del músculo supinador orto. ¿Ya? No se olviden, una superficie triangular. Entonces, eso es respecto a la epífisis proximal. Ahora vamos con lo que vendría a ser la epífisis distal. Si se dan cuenta, tiene menos cosas, ¿no? Vamos a ver que está dividida en lo que es la cabeza, ¿no? Esa cabeza tiene lo que es una superficie articular, ¿ya? Aquí, una superficie articular. ¿Superficie articular con qué? Se va a articular justamente con el radio, ¿no? El radio en su epífisis distal tiene una estructura que se llama cavidad sigmoidea del radio. Esa cavidad sigmoidea se va a articular con esa superficie articular que está en la cabeza del cúbito, ¿ya? Por eso acá está CSR, que es cavidad sigmoidea del radio. Con esa se articula, ¿ya? Y el cachito que ven acá, que es la apófisis estiloides, ¿ya? Apófisis estiloides del cúbito. Acá, para que lo puedan ver mejor, ¿no? Fíjense, esto vendría a ser la cavidad sigmoidea del radio, pues, ¿no? Cavidad sigmoidea del radio, este es el radio, y este es el cúbito. Y ahí se articula, ¿ya? Ahí se articula. Ahora, vamos a ver lo que son las inserciones, pues, ¿no? Inserciones musculares. A ver, fíjense aquí. Acá. En este caso vamos a enfocarnos aquí, ¿ya? En la epífisis proximal. Vamos a ver que se va a insertar el flexor común superficial de los dedos y el músculo pronador redondo en una misma inserción, ¿ya? ¿Dónde? En el borde medial, ¿ya? Borde medial. ¿De qué? De la apófisis coronoides. Borde medial de la apófisis coronoides, es decir, aquí. Ahí se inserta ¿quién? El músculo flexor común superficial de los dedos y el músculo pronador redondo. Es decir, tienen la misma inserción, ¿ya? Misma inserción. Luego tenemos otro músculo que vendría a ser el músculo braquial anterior, ¿ya? Que fíjense dónde se estaría insertando. Aquí, que era esto de acá, que es la tuberosidad cubital, ¿ya? Tuberosidad cubital. Ahí se inserta el músculo braquial anterior. Y finalmente tenemos lo que es el músculo supinador corto, que les había mencionado que se insertaba en la superficie triangular, ¿ya? Acá, en la superficie triangular, ¿ya? Luego dejamos la epífisis proximal del cúbito y vamos con lo que es la diáfisis, ¿no? Es decir, el cuerpo. Y vamos a ver más que nada lo que es la cara anterior acá, pues, ¿no? Y en la cara anterior se van a insertar dos músculos. El músculo flexor común profundo, ya no se confundan, profundo a superficial, no se confundan. Flexor común profundo de los dedos y acá a nivel más o menos de la muñeca, ustedes van a ver que se inserta el músculo pronador cuadrado, ¿ya? Músculo pronador cuadrado. Solamente son esos dos, ¿ya? Dos músculos en la cara anterior del cúbito, ¿ya? Del cúbito. Luego, si nosotros volteamos, ¿no? Si nosotros volteamos nuestro cúbito, vamos a ver que acá, por ejemplo, en el caso de la epífisis proximal, ¿ya? Les había dicho que en la epífisis proximal hay una base, ¿no? Esto de acá se llama base. ¿Base de qué? Del olecrano, ¿ya? Ahí va a llegar un tendón, que justamente es el tendón en conjunto del tríceps
braquial, llega aquí. ¿Ya? Ahí llega el tendón del tríceps braquial. ¿Ya? Solamente ese es el dato de la epífisis proximal. ¿Ya? A la base del olecranon llega el tendón del tríceps braquial. Ahora, en el caso de la diáfisis, vamos a ver que son 5 músculos que se insertan en la cara posterior, ¿no? Primerito está ¿quién? El anconio, ¿no? Luego, ustedes ven esta línea que está como que punteada. Ahí se inserta el músculo cubital posterior, pero esa línea tiene un nombre, ¿ya? Se llama cresta longitudinal. Ya chicos, no se olviden, cresta longitudinal. Ahí se inserta el músculo cubital posterior, ¿ya? Todo eso está dentro de la cara posterior, ¿ah? No se olviden, cara posterior. ¿Qué más? Tenemos al músculo abductor largo del pulgar, aquí. Debajo de ese abductor largo del pulgar tenemos al extensor largo del pulgar y debajo de ese extensor largo del pulgar tenemos al extensor propio del índice. ¿Ya? Eso es en la cara posterior. En la cara medial se va a insertar lo que es el músculo flexor común profundo de los dedos. ¿Ya? Músculo flexor común profundo de los dedos. Y en sí eso es todo lo que tenemos que ver con cúbito. ¿Ya? Con cúbito. Ahora vamos a ver el hueso del radio, que de igual manera es un hueso largo. Ya chicos, un hueso largo. Que va a presentar dos epífisis, es decir, dos extremos, uno proximal y otro distal, tres caras, en este caso una cara anterior, una cara lateral y una cara posterior, ¿no? Y en el caso de los bordes, un borde medial, que es el borde interóseo, en el caso del radio, o un borde anterior y un borde posterior. ¿Ok? Entonces vamos a ver igual cada uno de estos. Este es el radio, ¿no? En una vista anterior. Todo esto vendría a ser lo que es la diáfisis y sus extremos, epífisis proximal y epífisis distal. Y acá pueden ver el cachito que es la apófisis estiloides de esa epífisis distal. Entonces vamos con la epífisis proximal. ¿Qué estructuras anatómicas podemos ver acá? Vamos a ver lo que es la cabeza del radio. ¿Ya? Cabeza del radio. Esa cabeza del radio por encimita vamos a ver que está lo que es la cúpula del radio, ¿ya? O cúpula radial. Tenemos el cuello del radio, y tenemos esto de acá, que se le denomina tuberosidad bicipital, ¿ya? Acuérdense, tuberosidad bicipital es una estructura del radio, ¿ya? Radio. Entonces, ¿qué tiene? Cabeza, cuello y tuberosidad bicipital. ¿Qué más? Vamos a ver las caras. En este caso tenemos una cara anterior, ¿no? Una cara anterior, tenemos una cara lateral. Acuérdense que el radio es un hueso que está hacia el lado lateral, ¿no? Tenemos un borde que es el borde medial. Justamente ahí se inserta lo que es la membrana interósea, ¿no? Membrana interósea se inserta ahí. Y tenemos lo que es el borde anterior, o también lo denominan línea oblicua, ¿no? Línea oblicua del radio. A ese nivel. Si nosotros volteamos nuestro radio, ¿qué tenemos? Tenemos lo que es la cara posterior, ¿verdad? Cara posterior. Y una partecita de lo que vendría a ser la cara lateral. ¿Ya? Tenemos justamente acá lo que es el borde posterior y el borde medial o interóseo. Y ahora vamos a ver en sí lo que son las inserciones. En la epífisis proximal, nada más va a estar lo que es el tendón en conjunto del bíceps braquial, ¿ya? Tendón en conjunto del bíceps braquial, ¿dónde se va a insertar? En la tuberosidad bicipital. ¿Ya chicos? En la tuberosidad bicipital. Solamente eso. Luego vamos a ver en la diáfisis. ¿Qué encontramos en la cara anterior? Vamos a encontrar justamente al músculo flexor largo del pulgar, ¿ya? Se inserta a este nivel. Y el músculo, vamos a ver el músculo también pronador cuadrado, ¿verdad? Músculo pronador cuadrado. A ese nivel. A nivel de las muñecas, más o menos.
En el caso de la cara lateral, vamos a ver que se va a insertar el músculo supinador corto y debajo de ese músculo supinador corto se inserta el músculo pronador redondo, ¿ya? Músculo pronador redondo. Y en el borde anterior, que les había dicho que es borde anterior o línea oblicua del radio, ¿ya? Ahí se inserta el músculo flexor común superficial de los dedos, ¿ya? Flexor común superficial de los dedos, en el LOR, línea oblicua del radio. Si volteamos nuestro radio, vamos a ver la cara posterior. Justamente acá se inserta lo que es el supinador corto, ¿no? El abductor largo del pulgar y el extensor corto del pulgar, ¿no? Debajo de eso. En el caso de la cara lateral, se repite el supinador corto, ¿ya? Es decir, el supinador corto está tanto en cara posterior como en cara lateral. Y está también lo que es el pronador redondo, ¿no? En la cara lateral, pronador redondo. Y vamos a ver que en la epífisis ya distal se va a insertar un músculo que es el músculo supinador largo, ¿ya? Llega ahí a insertarse el músculo supinador largo en la epífisis distal del radio. No, en este caso estamos viendo la epífisis distal del radio. Vamos a ver que tenía una cara superior, tenía una cara anterior, ¿no? Todo esto era la cara inferior y vamos a ver que esa cara inferior tenía lo que es una carilla articular, ¿no? Dos carillas articulares. En el caso de la carilla articular triangular, capaz les pregunten con qué huesecito se va a articular la triangular. Ustedes van a decir con el escafoides, ¿ya? Hueso escafoides. Ya, vamos a dejarlo. Hueso escafoides. Y en el caso de la carilla cuadrilátera, esta de acá, ¿con qué hueso o huesecito se articula? Con el hueso semilunar, ¿ya? Semilunar, vamos a poner SL, semilunar. ¿Ya? Puede ser pregunta. Entonces, acuérdense. Cara inferior tiene dos carillas articulares, una triangular y otra cuadrilátera. La triangular, ¿con quién se articula? Con el hueso escafoides, y la cuadrilátera se articula con el hueso semilunar. ¿Ya? Y bueno, el cachito de aquí, que vendría a ser la apófisis estiloides, ¿no? Del radio. En el caso de la cara medial, ¿no? De la epífisis distal del radio, ahí está la cavidad sigmoidea del radio, que les había dicho que con qué se va a articular, con la superficie articular, ¿no? De la epífisis distal del cúbito, ¿no? Aquí se articula. Ahora acá, ya. Esto de acá va a ser un poquito como, por así decirlo, pesado, porque son un montón de tendones más que nada, ¿ya? En el caso de, estamos en una vista posterior, ya es como si ustedes tuvieran su mano así, ya la extienden así su mano, y esto lo pasamos acá. Entonces, a ese nivel, a nivel de la epífisis distal del radio, ya en una vista posterior, van a haber dos caras. Una cara lateral y una cara posterior. ¿Ok? ¿Hasta ahí todo claro? Cara lateral y cara posterior. Ahora, en esa cara lateral, ¿ya? Van a haber correderas, ¿ya? Se llama correderas extensoras. Entonces, por cada corredera van a pasar tendones, ¿ya? Tendones de músculos. Entonces, empezamos con lo que es la primera corredera extensora. Esto de igual manera se los dejé en el Teams el material para que lo tengan ya como que escrito. En el caso de la primera corredera extensora, ¿a qué tendón vamos a tener? Van a estar básicamente lo que es el tendón del músculo abductor largo del pulgar, ¿ya? Abductor largo del pulgar. Y también va a estar lo que es el músculo extensor corto del pulgar.
¿Ya? Entonces, acuérdense, la primera corredera extensora, ambos tendones se van a dirigir al pulgar, ¿ya? Al pulgar. Uno va a ser el abductor largo y otro va a ser el extensor corto, ¿ya? Eso es respecto a la primera corredera extensora. En el caso de la segunda corredera, ¿ya? En el caso de la segunda corredera, vamos a ver que está refiriéndose al tendón del músculo primer radial externo, ¿ya? Primer radial externo y el tendón del músculo segundo radial externo, ¿ya? Entonces son los dos radiales, primer radial externo, segundo radial externo. En el caso de la tercera corredera ya no se encuentra en la cara lateral, sino que se encuentra en la cara posterior. Esa tercera corredera solamente pasa un tendón por ahí, ¿ya? Acá solamente hay un tendón. ¿Qué tendón va a pasar por ahí? El tendón del músculo extensor largo del pulgar, ¿ya? Que también se dirige al pulgar. Extensor largo del pulgar. Y luego, por último, tenemos lo que es la cuarta corredera, ¿ya, chicos? La cuarta corredera de la cara posterior, ¿ya? La tercera y la cuarta pertenecen a la cara posterior. Entonces, la cuarta corredera van a ser igual dos tendones, que es el tendón del músculo extensor común de los dedos, es decir, es un tendón que va para todos, ¿ya? Para todos los dedos. Y el extensor propio del índice, ¿ya? Que es uno que justamente va para el índice, ¿ya? Entonces, esas son las cuatro correderas. La primera y la segunda pertenecen a la cara lateral. La tercera y la cuarta pertenecen a la cara posterior. ¿Ya? ¿De qué hueso? Del radio. ¿Ya? Del radio. Ahora, esto de acá sí les recomiendo que ya como que se lo vayan aprendiendo, memorizando así como que jugando, porque lo van a volver a ver en mano y les van a agregar dos correderas más. ¿Ya? Así que como que ya vayan como que repasándolo. Primera corredera, ¿qué tendones? Segunda corredera, ¿qué tendones? Tercera corredera, ¿qué tendón? Y cuarta corredera, ¿qué tendones? ¿Ok? Así como que dibujando vayan haciéndolo. Porque lo van a volver a ver en mano, ¿no? Ya esto, como les digo, si ya lo graban ahorita, en mano se les va a hacer muchísimo más, más sencillo. Ahora sí, esto, datos extra de las articulaciones, ¿no? Que hay. En el caso de la articulación radiocubital proximal, vamos a ver que es un tipo de artrosis sinovial y el género trocoide cilíndrica, si es que les llegan a preguntar por esto acá, ¿ya? A ese nivel. Luego está justamente la articulación cubital medial, que es la que se da con la membrana interósea, que es de tipo sin artrosis fibrosa y género sin desmosis. Y lo último, lo de abajito, que es la articulación radiocubital distal, que de igual manera su tipo es diartrósica sinovial y su género es trocoide cilíndrica, al igual que la proximal. ¿Ya? En este caso, las articulaciones del codo, ¿no? Vamos a ver que hay una articulación húmero-radial, ¿ya? Húmero-radial. Acuérdense, este es el radio y este es el cúbito. Entonces, tenemos que la articulación húmero-radial o articulación condilio-radial, ¿no? Porque está el cóndilo y trócleo, pues, ¿no? Es de tipo diartrósica sinovial y género condiloartrosis elipsoidea. En cambio, la articulación húmero-cubital o articulación epitrócleo-lecraniano es de tipo diartrósica sinovial y género trocleartrosis angular. ¿Ya? Trocleartrosis angular. Esta es la vista posterior. Y otro dato que les pueden preguntar es este de acá. ¿Qué sucede? Ustedes cuando, ahorita que están en su mesa, si ustedes flexionan su bracito, ¿ya? Justamente la epitróclea, el epicóndilo y esta base del olecrano, en este caso es, ¿no? Base del olecrano, van a formar lo que es un triángulo,
triángulo isósceles, ¿ya? Pero si ustedes extienden su bracito, lo extienden, el epicóndilo, la epitroclea y la base del olecrano forman una línea recta. Puede ser que les pregunten esto, ¿ya? Acuérdense, en flexión, triángulo. En extensión, línea recta. Ahora sí, para terminar la parte de mano, ¿ya? Fíjense, chicos, en el caso de para estudiar mano, nosotros vamos a ver que tenemos a los huesos del carpo, que son 8, ¿verdad? Y esos huesitos los vamos a dividir en huesos de la primera fila o también denominado fila proximal, que son estos, pues, ¿no? Esta es de la primera. Y huesos de la segunda fila o fila distal, ¿ya? Que vendría a ser esta de acá. Entonces, ¿cómo se lo van a aprender? Memotecnias, hay algunos que usan distintas memotecnias. Yo me lo aprendí como SPP, ¿ya? SPP. ¿E de qué? De escafoides, S de semilunar, Pi, piramidal, y el último es el pisiforme, ¿no? Ese pisiforme que te lo puedes palpar también. Y luego en el caso de la segunda fila, ¿no? O fila distal, tenemos al TTGG, que es el trapecio, trapezoide, el grande y el ganchoso, ¿verdad? Siempre cuéntenlo de la parte lateral a medial, ¿ya? ¿Cómo sé cuál es lateral, Marife, cuál es la parte medial? Acuérdense, lateral, este vendría a ser el radio, pues, ¿no? O sea, a ese nivel estaría por acá el pulgar, ¿ya? Y en el caso del medial, este es el cúbito, y ese vendría a ser el meñique, pues, ¿no? ¿Ya? Ese es medial, lateral. Luego acá, tenemos a los metacarpos, ¿no? Metacarpos. Vamos a ver que estos metacarpos, miren, fíjense, tenemos primer metacarpiano, segundo metacarpiano, tercer metacarpiano, cuarto metacarpiano y quinto metacarpiano. Cada metacarpo, chicos, va a tener una epífisis proximal, o también denominada base, una diáfisis, que es el cuerpo en sí, y una epífisis distal, que es la cabeza, ¿ya? Y así sucede con cada metacarpo. Tiene su epífisis proximal, tiene su diáfisis y tiene su epífisis distal. ¿Ya? Acuérdense, son 5 metacarpos en cada mano, obviamente. Y ya lo ultimito, que son los huesos de los dedos, pues no las falanges. En este caso vamos a ver que hay falange proximal, ¿ya? Que es esta, proximal, media y distal. Y se repiten todos los dedos, proximal, media y distal, ¿ok? El único pues es el pulgar, que el pulgar solamente tiene proximal y distal, pues no tiene medio. ¿Ya? Ese es distal. Proximal y distal. ¿Ok? Y hasta ahí estaríamos llegando en lo que es huesos, o bueno, sistema esquelético. ¿Hay algo que quieran que repita, chicos? ¿O todo? Tenemos 10 minutos para que hagan su post-test, para que hagan su test de salida. ¿Todo claro? ¿Sí? Ya. Si no quieren, o sea, no quieren levantar la mano aquí, me pueden escribir normal si es que algo no quedó claro. Ya, algo no quedó claro o quieren que les vuelva a repetir, normal me pueden escribir y yo en todo lo posible voy a tratar de estar contestándoles, ¿ok? Si es que no les contesto, ténganme paciencia porque estoy ahorita como ustedes, recién voy a iniciar, el lunes iniciamos las clases, entonces como que ya nos están poniendo los trabajos y todo eso, pues, ¿no? Pero en todo lo posible que yo pueda voy a estar atentas a los mensajes que estén enviando. Ahora sí, este material, tanto las dos diapos las estoy subiendo al mismo Teams, ¿ya, chicos? Les voy a enviar por el grupo de WhatsApp el post-test, ¿ya? El post-test para que lo llenen y ya eso sería todo por esta clase. Ya nos estaríamos viendo eh, ya el siguiente sábado. Pero sí les pido que marquen el test, ¿ya? Que les voy a enviar.